¿Sabes? Si hay algo que nosotros tenemos que aprender a vivir y confiar es en la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos sustenta. Creo que todos nosotros al final, quizás muchos de nosotros venimos de un contexto religioso, donde quizás aprendimos algunas costumbres, y creo que si hay algo que fundamenta la religión es la ley, y de ahí el concepto legalismo que se metió en nuestros huesos. Les digo, yo era una persona que nací dentro de un contexto legalista y me creo que mi mente, mi corazón y todo se encajonó dentro de este contexto. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, los ujieres que habían, gracias a Dios por nuestros ujieres, ¿verdad? Por nuestros voluntarios, literalmente te miraban de la cabeza a los pies para ver si usted estaba vestido dignamente para entrar a la casa de Dios. Gracias a Dios la iglesia donde me congregaba no llegó a tanto, pero conocí de iglesias donde por la gracia de Dios me invitaron a predicar, que literalmente tenían un cuarto a la entrada de la iglesia, así un cuarto donde tenían ropa para que aquella persona que viniera a la iglesia vestida inadecuada para entrar al templo la cambiara, ¿sí? Y después que la persona se cambiaba, entonces entraba al templo. Una vez me impacté que fui a Estados Unidos a una iglesia y uno piensa que por ser primera potencia y por ser un país súper desarrollado, uno va a encontrar tecnología y uno va a encontrar desarrollo espiritual y desarrollo en todas las áreas en la iglesia. Y cuando voy entrando a la iglesia, literalmente, las familias iban entrando, entonces las mujeres las sentaban a un lado y los hombres las sentaban al otro. Así que imagínense que el sentido creo que de la iglesia debe ser que juntos como familia adoremos a Dios. Otra vez fui a otra iglesia donde las mujeres, las que no sabían que tenían que entrar con un velo a la iglesia, también tenían una sección, ¿verdad?, para colocarles velos. Así que todas las mujeres que iban sin velo a la iglesia le ponían su velo, no de novia, ¿verdad?, si no les colocaban un velo porque leían textualmente que la mujer tenía que usar un velo. Así que por lo menos esas fueron mis experiencias dentro de algunas iglesias. Recuerdo una vez una anécdota de joven, me invitan a un retiro espiritual y yo muy emocionado voy al retiro espiritual y de repente la persona que estaba ministrando enseñaba que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo simplemente había que repetir lo que ella estaba diciendo. Así que ella, o sea, era como la persona se colocaba allí, los jóvenes estábamos en filita y ella llegaba como en una especie de hipnosis así. Y entonces nos colocaban delante de ella y entonces la señora comenzaba y entonces uno tenía que decir y entonces si uno no le decía con fuerza, lo obligaban a uno que dijera y entonces te decía, ahí está, ya la lengua está tramando, trae. Entonces yo decía, bueno, ya recibí el bautismo del Espíritu Santo porque me aprendí el y de esa manera aprendimos. No sé, quizás algunos de ustedes tienen su propia historia. Yo les cuento unas cuantas de las mías. Una vez también estaba en un hermano de la iglesia que cuando iba a ministrar le gustaba empujar literalmente a uno para que uno se cayera. Y tenía como unas unciones raras. Una de las unciones que tenía era la unción del meneíto. Y comenzaba meneíto y el meneíto. Y uno literalmente terminaba o recibía de Dios o se iba con un problema en el cuello. Había otro que le gustaba golpearle a uno las manos y la barriga. No sé si alguno de ustedes, vamos a ver si yo nada más viví esas historias en la iglesia, le golpeaba las manos o la barriga para que tú recibieras el Espíritu Santo. Así que cuando yo sentía que él iba llegando, yo me tiré, les confieso. ¿Alguno de ustedes alguna vez se tiró para que no lo siguieran manipulando la cabeza, verdad? ¿Se acuerdan de esas historias? Era increíble. Pero ¿sabe todo eso? Es porque dentro de las iglesias y dentro de nosotros comenzamos a crear patrones y decimos que de esa manera es que Dios se mueve y que de esa manera es que el Espíritu Santo toca. Recuerdo una vez una anécdota que yo la viví, no me la contaron, la viví, que había un líder de la iglesia que le gustaba estar golpeando a la gente por la barriga y recibe ahora. Y de repente un día había una muchacha así que estaba medio poseída y cuando él la golpea por la barriga, la muchacha se le brinca encima y comienza a darle trompa.
y salió con el ojo hinchado de la iglesia. ¿Y sabes qué salió diciendo? Eso fue el diablo. Bueno, la muchacha se molestó realmente porque la golpeó. Y la reacción natural de la muchacha, no sé si fue el demonio o su molestia, total que le empezó a dar trompadas a él. Y así quizás muchos de ustedes pudiéramos hablar de tantas historias y de tantas cosas que aprendimos y que si no era así o si no era de esa forma, Dios no lo hacía. Y entonces encajonamos a Dios, metimos a Dios dentro de una caja. Y la palabra legalismo viene de la ley. ¿Y la ley cuál es? ¿O el legalismo qué es? Para los que escriben, el legalismo o la ley es el intento humano de querer agradar a Dios. Cuando yo me convierto en un cristiano legalista, yo le estoy diciendo a Dios que yo lo voy a agradar practicando tradiciones, practicando costumbres, o yo voy a hacer mi manera, o yo voy a establecer mis métodos para agradarlo a Él. Pero sabes, nos alejamos de la verdadera adoración, porque al final la Biblia dice que Dios lo que está buscando es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que agradar a Dios no tiene que ver tantos con métodos, sino con disposición del corazón. ¿Me explicas ahí? No tiene que ver tantos con métodos. Usted sabe que en el Torah o en los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Éxodo, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, hay 613 mandamientos. ¿Sí? Los que estudian la palabra de Dios. ¿A cuánto les encanta estudiar la palabra de Dios? Hay 613 mandamientos. Y mire me encanta lo que dice Santiago, el capítulo 2, el versículo 10, y voy a necesitar, porque voy a empezar a usar muchos versículos en esta noche, y a usted que le gusta escribir, saque su cuaderno o saque su teléfono, y usted va a escribir los versículos y usted lo va a estudiar en la casa. Y dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, que si por cualquier cosa, usted que le gusta, usted quiere caminar bajo la ley, usted llegara a incumplir un solo mandamiento, ya usted se perdió. Es lo que dice. ¿Puede leer conmigo? Sí, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable ¿de cuáles? De los 603. O sea, que si usted quiere ser una persona que quiera guardarse para Dios en la ley y agradar a Dios con la ley, usted va a tener que cumplir los 613 mandamientos. Ahora, dígame cuántos de ustedes están cumpliendo los 613 mandamientos. ¿Cuántas mujeres se afeitan acá? Usted se perdió ya. Nada más para usar una de las tantas cosas que la ley establece. ¿Sí? Entonces, ¿o usted quiere caminar en la ley o quiere caminar en la gracia? Porque dice la palabra de Dios que si usted quiere vivir bajo la ley, y me encanta este tema, porque de hecho creo que un día hablaba con Adiel y me decía, pastor, es que tengo acá un joven que él dice esto y que dice lo otro, y que él dice que hay que agradar a Dios prácticamente bajo la ley. Yo lo digo, yo lo respeto. Mire, yo le digo algo en esta noche. Si usted puede agradar a Dios conforme a la ley, me quito el sombrero delante de usted. Usted es mi héroe. Usted puede llegar al cielo y ser salvo por la ley y cumplir 613 mandamientos cada día de su vida. Usted es mi héroe. Yo no. Yo prefiero vestirme de la gracia. Porque si llegara a incumplir alguno de ellos, ya, me descalificaron. No puedo entrar al cielo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 25. Es interesante que no podemos mezclar el agua y el aceite. La gracia y la ley no se mezclan. O vives bajo la ley de Dios o vives bajo la gracia de Dios, pero no se mezclan. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia y el problema de los cristianos? Que queremos coger un poquito de la ley y queremos coger un poquito de la gracia y queremos mezclarla. Y dice la palabra, me encanta lo que dice acá, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuesen dadas a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, y en la versión lenguaje actual dice, estábamos encerrados bajo la ley, para que aquella fe que iba a ser revelada.
versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y la palabra ayo acá tiene que ver con un peso. La palabra ayo acá tiene que ver con algo que te aflige. Entonces lo que dice acá es que la ley, cumplir 613 mandamientos no está tan fácil. Entonces se convierte en un ayo, se convierte en una atadura, se convierte en un peso. O sea, llegar al cielo por la ley es casi imposible, porque es imposible humanamente tratar de cumplir 613 mandamientos. Entonces la palabra enseña que llegado la fe y la gracia, entonces dice la palabra de Dios que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora debemos caminar bajo la gracia. Entonces cuando usted se le presenta a una persona que diga, es que yo quiero entender que quiero caminar bajo la ley, entonces dígalo, tranquila, lindo niño, usted tiene que practicar los 613 mandamientos que enseña la ley, y a mí déjeme vivir por la gracia. No entro en discusión con la gente, pero es interesante que a algunos de ustedes les gustan los camarones, ¿verdad? ¿A cuánto les encantan los camarones al ajillo? Los langostinos acá, ¿a quiénes les encanta? Pero usted misma que le encantan los camarones y al ajillo, que le encantan los langostinos, usted es una de esas personas que juzga o que quiere usar la ley para señalar a aquella persona que no se viste como tú, que no habla como tú y que no piensa como tú. ¿Me expliqué? Entonces usted coge la ley para juzgar, porque la ley es para juzgar. Si usted va delante de un juez, ¿con qué usted va a ser sentenciado? Por la ley. Por eso dice que la ley era un ayo, que era una atadura, que era un peso. Porque cuando usted va manejando, ¿qué es lo que usted lo hace saber de que usted está manejando a una velocidad que es incorrecta? Porque usted ve un letrero que le dice 60 kilómetros por hora. Entonces, cuando los que ya hicieron el curso de manejo, usted se aprendió la ley de tránsito. Y cuando usted no cumple la ley de tránsito, a usted lo culpan de haber violado la ley y recibe una multa. No sé si me explico. Entonces, cuando usted quiere caminar bajo la ley, usted simplemente tienes que entender que vas a recibir entonces tu responsabilidad, por así decirlo, por violar la ley. Entonces, si usted quiere ser un cristiano que quiere caminar bajo la ley de Dios, yo lo admiro, lo felicito, me quito el sombrero delante de usted. Pero Gálatas el capítulo 5, el versículo 14 también nos enseña algo. Y nos enseña que entonces era Jesús, entendiendo que como seres humanos prácticamente llegar al cielo por practicar la ley era algo imposible. Él dice algo sencillo, porque toda la ley está en una sola palabra. ¿Cuál es esa palabra? Diga conmigo, amor. Nada de lo que usted y yo hagamos que no esté fundamentado en el amor, sino en el juicio y la condenación, tiene su fundamento en la ley. Entonces Jesús dijo, como ustedes les va a costar caminar bajo esos 613 mandamientos, se la voy a resumir se la voy a poner fácil, porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a su prójimo, usted no va a adulterar, usted no va a coger la mujer de su vecina para acostarse con ella, porque usted ama a su vecino. Y entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted ama a los demás, si usted se ama, usted no va a hacer nada contra los demás ni contra sí mismo. ¿Me expliqué? Entonces Jesús dice, el fundamento de ustedes ahora de vivir como hijos míos debe ser el amor. Debe ser el amor. Pero la ley, el fundamento es el juicio. La ley, el fundamento es la condenación. La ley, el fundamento es el señalamiento. Entonces ahora Dios dice, ¿sabes qué? Te la voy a poner fácil. Voy a resumirte la ley en una palabra. Amor. Cuando usted juzga
cuando usted lanza una expresión de juicio, cuando usted señala, el fundamento de eso no es el amor. Y entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras vamos a ser empáticos. Y empatía, lo que Jesús estaba diciendo es, a partir de ahora quiero que ustedes aprendan a ser hijos de Dios empáticos. ¿Qué quiere decir empatía? Sentir la necesidad, el dolor, el proceso de la otra persona como que fuera mío. Voy a sentir carga. En vez de decir, ese vecino mío borracho, esa vecina mía lengua de trapo, esa vecina mi hijo del diablo, y usar esas frases evangélicas y religiosas que aprendimos, es decir, ¿sabes qué? Voy a tomar carga por el problema que mi vecina, que mi vecino, que mi compañero está viviendo, y voy a tomar una responsabilidad espiritual y voy a empezar a orar a Dios para que Dios transforme su vida, pero sobre todo voy a demostrarle el amor de Dios a través de mí. Porque tu mensaje más poderoso no es lo que dices. Tu mensaje más poderoso es lo que tú haces. Entonces Jesús dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú estarás dispuesto a dar la vida por él. Y quiero explicarle un pequeño cuadro comparativo. Y usted puede anotar las citas porque si les explicamos, nos coge aquí la noche y después de las 10 viene la ley. Así que la gracia dura hasta las 9:59. Y la ley que nos dice que después de las 10 que hay que estar ¿en dónde? En casa, ¿verdad? La ley fue dada por medio de Moisés, se le llama la Torá, y comprendía 613 mandamientos. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17, si lo puedes colocar por favor. Quiero que aprendan algo en esa noche para que edifiquen tu vida, para que te liberes de vivir en condenación y también de condenar a los demás, porque como iglesia queremos ser las manos y los pies de Jesús. Y entonces dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿pero qué? La gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces aprendíamos el domingo que Dios tuvo que trabajar en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro creció, su vida estaba fundamentada en la ley. Ahora, Dios quería hacer algo en la vida de Pedro y para eso tenía que transformar a Pedro de ser un apóstol religioso a ser un apóstol compasivo. Y regularmente el legalista o el religioso es legalista. Y regularmente el religioso señala, juzga, condena. La iglesia de Cristo es el único cuerpo que cuando un miembro es afectado lo mutilamos. La iglesia de Jesucristo es el único lugar donde al soldado caído se le cae encima. Entonces usted escucha expresiones como esta: es que él falló, hay que sacarlo, hay que sentarlo, Mire, yo vengo de una iglesia, del contexto de una iglesia donde las dos primeras bancas, eran dos o tres primeras bancas, como dos o tres bancas de la iglesia, habían dos palabras que escribían: fe y disciplina. Y todo lo que por cualquier situación nos disciplinara, nos teníamos que sentar en las tres primeras bancas. Pero toda la iglesia sabía que las tres primeras bancas, los que estaban sentados allí, estaban siendo disciplinados. Dígame si eso restaura. Dígame si eso sana. Cuando un miembro de tu cuerpo, sea el dedo, sea la uña, se infecta, ¿usted qué hace? Usted no se arranca el dedo para curarlo. Usted le va a decir, bueno, dedito, te portaste mal esta semana. Te voy a arrancar, te voy a sanar y después te traigo al cuerpo. Ningún miembro de nuestro cuerpo se restaura si se quita del cuerpo. Por eso cuando por cualquier accidente usted, cualquier miembro de su cuerpo es arrancado, un dedo, ¿qué hace? Lo congelan, corren rápido al hospital para tratar de coserlo lo más rápido al cuerpo. Yo creo que como iglesia de Cristo, juntos somos más fuertes, nos sanamos en el cuerpo, nos restauramos en el cuerpo, nos levantamos en el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, dice la palabra que la ley vino por Moisés, pero la gracia, ¿por quién vino?
Usted escuchó el conflicto que tenía Pedro. Pedro estaba viviendo por la ley que había aprendido por Moisés, pero ahora está rechazando la gracia que Jesús le está manifestando. Y entonces él está teniendo un conflicto. Le dice: Dios, es que no te puedo obedecer, es que no me parece. Entonces está en conflicto. Y en la versión Reina Valera dice que Jesús le dijo a Pedro: no llames común o inmundo lo que yo he santificado. En pocas palabras, Pedro, lo que yo bendigo, lo que yo declaro santo, lo que yo declaro por mi gracia, porque ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia lo que hace es cubrir tu desnudez. La gracia es lo que te hace ver apto delante de Dios, aunque no seas apto. Vamos por favor con la diapositiva. Si no hubiese sido por la ley, nunca hubiésemos conocido el pecado. ¿Qué vino la ley? A revelar el pecado. Usted no sabe que va a 80 kilómetros por hora si no fuera por un letrero que dice que debe ir a 60 y un velocímetro que está en su carro. Entonces revela que usted va a una velocidad que no es permitida. Pero si no hubiese sido por Jesucristo, nunca hubiésemos sido justificados. ¿Y qué quiere decir justificado? Justificar quiere decir que aunque todos nosotros merecíamos el infierno, aunque ninguno de nosotros calificaba para ir al cielo, Jesucristo murió en la cruz y pagó un precio para justificarnos. Justificarnos es para hacernos aptos delante del Padre. Eso quiere decir que ya no necesito caminar de aquí hasta Portobelo para entrar al cielo. Ahora, mi entrada al cielo no la garantiza lo que yo haga. La entrada al cielo la compró lo que Jesús hizo. No sé si me explico. Eso es justificación. Jesús pagó un precio por mi salvación. No hay nada que ninguno de ustedes, no hay nada que yo pueda hacer que hubiese podido comprarme la entrada al cielo. Jesús decidió entregar su vida por usted y por mí para entrar al cielo. Y eso es importante. La ley no salva a nadie, sino que condena a todo el mundo. Pues nadie sobre la tierra es capaz de cumplirla. Vamos a leer lo que dice Romanos 3:20. Es interesante. Nadie puede cumplir la ley. Dice: ya que por las obras de la ley ninguno, pero usted sí, algunos de ustedes sí. Ninguno. Aquí el apóstol Pablo se equivocó escribiendo esta carta. ¿Qué dice acá? Por las obras de la ley, ¿qué? No, pero hay algunos que no son seres humanos, son casi ángeles ya aquí en la tierra, caminando en medio de nosotros. Que ellos dicen que por la ley y practicando la ley pueden entrar al cielo. Pero ¿qué dice acá? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. Y la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿qué pasa? Porque no hay diferencia. Entonces usted es salvo por medio de la ley o por la fe. Enseña claramente este versículo que ninguno puede ser salvo por medio de la ley. Nadie. Hay dos corrientes religiosas que son las que más se acercan a practicar la ley. Unos son los adventistas y otros son los judíos ortodoxos. Son las dos corrientes religiosas en la tierra que más se tratan de practicar la ley. Y ellos enseñan que practicando la ley se puede alcanzar la vida eterna. Pero Romano me enseña claramente que ninguno puede ser salvo. Ningún ser humano puede cumplir la ley. Ninguno. Si no miramos nuestro sistema de gobierno o nuestro sistema político, ¿verdad? El alcalde que te dice que no salgas en la cuarentena es el primero que se va para las playas de Coronado a pasear. El profesor que te enseña derecho en la universidad es el que camina torcido, robándose los impuestos. Porque al ser humano le cuesta, y con eso no estoy justificando el pecado. Lo que estoy diciendo es que la ley en sí trae condenación. Y lo que enseña esa palabra es que no hay forma
de que una persona pueda ser salva por medio de la ley. Y no puede usted mezclar el aceite con el agua. Usted decide ser una iglesia, o decidimos ser una iglesia que camine bajo la gracia de Dios y entender que por su gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. O usted abraza la ley, pero no puede abrazar los dos. No puede coger un poquito de la ley y un poquito de la gracia. Y bueno, por la gracia, y cuando usted se equivoca, Señor, dame gracia. Señor, que tu gracia me cubra. Pero cuando alguien se equivoca, usted va con la ley. ¿Sabe que hay mujeres que hoy en día sus matrimonios están fracasando por caminar en la ley? ¿Por qué? Porque no hay gracia. Y ¿sabe que hay hogares donde relación con padres e hijos están dañadas a causa de practicar ojo con ojo? ¿Me la hiciste? Me la pagas. Hoy hablaba con alguien y le decía: pastor, es que mi suegra es una bendición. Yo le digo: sí, tú no puedes cambiarla a ella, pero puedes cambiar tú. Porque la ley juzga. Y en la ley entonces me dice que mi papá no es digno de mi amor. Pero yo decidí no amar a mi papá porque sea un buen padre. Yo decidí amar a mi papá porque la Biblia me enseña que tengo que honrar a padre y madre. Y a veces mi papá abusa de eso. Y entonces él cree que es buen papá. Se equivoca él. Yo lo dejo que se crea el cuento. Mi papá no hizo nada para merecer mi amor. Creo que fue el peor padre que un hijo pudiera tener. Pero ¿sabes por qué decidí perdonarlo y amarlo? Porque Jesús dice que los 613 mandamientos de la ley se resumen en que tengo que amarlo. De que 10 dijeron amén, los otros no. Pero es que yo no tengo que amar a mi papá, porque es que en la ley enseña que no tengo responsabilidad. La ley me enseña que fue malo. Pero ¿qué dice la gracia? ¿Qué dice la gracia? ¿Qué es más fácil, cumplir la ley o cumplir la gracia? En estos días hay un documental que me quebrantó mucho, de la historia de un asesino en serie. De hecho, se los puse a ustedes acá, que el hombre, cuando todas las víctimas, el hombre mató muchas personas en Estados Unidos, y cuando están ahí delante de la ley y está el juez, empezaron a pasar los familiares y empezaron a decirle: tú eres un demonio, tú eres un monstruo, te mereces el infierno. Y de repente pasó un padre llorando y le dijo: ¿sabes qué? Te bendigo, te amo y te perdono por haber matado a mi hija. Esto no está fácil de digerir. Pero este hombre, que estaba manifestando, la ley o la gracia. Y sabes que mientras todos los demás le decían: eres un monstruo, eres un asesino, y le hablaban odio, el hombre estaba con el corazón seco. Pero cuando este hombre le dijo: te perdono, esas palabras quebrantaron el corazón del hombre y comenzó a llorar. Eso me impactó. Porque la gracia, aunque usted no la crea, es más poderosa que la ley. ¿Sabes qué Dios dijo? Ante la incapacidad del hombre para cumplir la ley y salvarse, a Dios le tocó venir a este planeta, hacerse hombre y cumplir toda la ley a nombre de nosotros. ¿Puedes pasar a la diapositiva, por favor? La ley se introdujo para que abundase el pecado, pero donde se sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, porque la ley viene a revelar el pecado, pero la gracia viene a traer salvación, restauración. La justicia que es por la ley dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, que es imposible. La justicia que es por la fe dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de la muerte, serás salvo. Anote los versículos. Le estoy tratando hoy de enseñar un fundamento doctrinal para que usted tome una decisión. Si quiere caminar en la ley o quiere abrazar la gracia de Jesús. Es su decisión. Cada vez que una persona viene a querer contradecir o a querer hacer apología es cuando alguien va a defender la fe.
Yo me puedo sentar, y lo digo con respeto, no me la sé toda, pero me puedo sentar con cualquier persona y que hagamos apología. Y que usted interprete algo como pecado no quiere decir que es pecado. Es su interpretación. No sé si me expliqué. De repente, para algunos de ustedes es pecado algo que para mí no es pecado. Pero el pecado es lo que la Biblia describe como pecado. La fornicación es pecado, la Biblia lo describe como pecado. El adulterio es pecado, la Biblia lo describe como pecado. La borrachera es pecado, la Biblia lo describe como pecado. La mentira es pecado, la Biblia claramente lo describe como el pecado. Pero no me venga con el cuento que un traje, que una falda, que un arete, que un tatuaje es pecado, porque usted lo interpreta como pecado. Demuéstreme bíblicamente que eso es pecado y entonces lo metemos en el grupo del pecado. Yo estudié, me preparé para esto. Lo digo humildemente. Estudié 5 años teología bíblica, comiendo los libros, aprendiendo el Pentateuco, historia del Antiguo Testamento, libro de Génesis, la ley, la estudié. Por eso usted no trague entero, hermano. Lea la Biblia. Oseas 4:6 dice que el pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. El peor pecado de la iglesia es la ignorancia, porque usted, lo digo con respeto, muchas veces repite lo que escuchó de otros sin siquiera leerlo y se lo enseña a sus hijos. Yo se lo digo a usted, si a usted no le gusta un arete, no se lo ponga, pero si otro se lo pone, no lo condene, porque usted está siendo juez. Y diga amén. Si a usted no le gusta el jean, no se ponga el jean. Usted vista sus faldas. Si a usted no le gusta maquillarse, pues no se maquille. Aquí cada quien es libre de venir como se siente. Y nuestro refrán es: te amamos como eres. Y eso no es un letrero que está allí en la puerta. Esa es nuestra parte de nuestra esencia, lo que queremos hacer. Queremos amarte como eres. Queremos amarte y que el amor de Jesús en nuestro corazón te permita conectarte con el cielo y que el Espíritu Santo te transforme. Entonces a veces lo repetimos y nuestros hijos lo repiten como loro a veces, porque es lo que escuchan de nosotros. Están a veces en tu casa y empiezas a hacer juicio. Mis hijos que están aquí, bueno, están ahorita en la clase, nunca podrán escuchar que en nuestra mesa empezamos a hablar de nada ni de nadie. Porque lo menos que queremos es que nuestros hijos aprendan a juzgar y a caminar en juicio. Porque cuando yo vivo en la ley, yo vivo en el juicio. Recuerda que todo legalista, su esencia es el juicio. Cuando se acercó a ti ese joven legalista, ¿qué te hizo? ¿Te juzgó o no? Porque esa es la esencia del legalista, juzgarte. Porque él piensa que tiene la verdad amarrada a sus huesos y que tiene a Dios agarrado por el pie. Y no leen la palabra. Como iglesia tenemos que ser las manos y los pies de Jesús y practicar la gracia, caminar en amor. Y claro que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero ¿qué es santidad? Ese concepto tan mal predicado y tan mal utilizado, que santidad es vestirse de tal forma, que santidad es peinarse de tal forma. Yo conozco gente con vestidos que sus faldas llenan el templo y tienen un corazón y una lengua perversa. Y conozco mujeres que aún no vienen al templo, son simpatizantes del evangelio y tienen una vida de piedad. Y por eso creo que en el cielo van a haber sorpresas. Porque mucha gente que tú pensaste que no iba a entrar, entró. Y ojo que te quedas por fuera por caminar en juicio. Por eso quiero que usted escriba, aprenda, para cuando salga gente a tratar de embolatarte la mente. Hubo un evangelista que yo admiré mucho. Hoy está en la presencia de Dios. Evangelista Gigi Ávila. Yo me convertí en el año 96 y ese hombre hacía cruzadas tremendas. El Espíritu Santo lo usaba de manera poderosa y él tenía una frase: quememos al cajón del diablo. Quememos al cajón del diablo. Y en sus estadios la gente venía
y armaban grandes torres de televisores. Y usted miraba, le echaban gasolina y prendían los cajones del diablo. Y después todo el mundo, amén, aleluya, aleluya, victoria, sacamos al diablo de la casa. Años después, el Señor le entrega un canal satelital de televisión. Mi pregunta es, todos los evangélicos que lo quemaron, ahora ¿por dónde lo ven? ¿Y sabe qué tuvo que decir? Pedir perdón y reconocer que lo que estaba enseñando era un pensamiento de él, mas no una verdad bíblica. Así que muchos que quemaron el cajón del diablo tuvieron que salir a comprar uno. Porque el televisor no es malo en sí, es malo el uso que hace de él. Antes de que llegara la pandemia, usted escuchaba un montón de predicadores fundamentados en la ley diciendo: esas redes sociales son del diablo, y YouTube es del diablo, y Facebook es del diablo, y eso es del diablo. Y todo el mundo eliminaba, y los cristianos que llevaban a sus iglesias se salían de Facebook, renunciaban a todo eso. Llegó la pandemia, las iglesias no se pueden reunir físicamente. Ahora tenía que salir el pastor diciendo: hermano, abran una cuenta de YouTube para que puedan ver nuestra transmisión en línea. Yo uso YouTube, me encanta. Y hay miles de recursos en YouTube que me edifican. Entonces, ¿qué es el diablo? ¿YouTube o la decisión del contenido que yo decido ver? Entonces, ¿qué dice la ley? Eso es del diablo, sierva. Su pantalón es del diablo. Quizás a ti no te quedan bien, por eso estás frustrada. Te lo digo con respeto. Es del diablo. Y yo respeto. Y entonces hay hermanas que toman una posición y entonces se burla de las que andan en falda. Y esas hermanas que andan en falda, que parece que van barriendo el templo. Entonces también estás entrando en juicio. Si usted se siente feliz con su falda, venga al templo con falda. Usted se siente feliz con pantalón, venga al templo en pantalón. Usted se siente feliz con el pelo rizado, téngalo rizado. Si usted quiere peinárselo, peíneselo. Si usted no se quiere peinar, no se peine. Si usted se quiere echar desodorante, échese. Si usted no se quiere echar desodorante, el problema es suyo y el que se sienta al lado suyo. Pero aquí nuestra esencia no es ver cómo viene la gente. Si trae una falda, trae un pantalón, tiene un arete, no tiene un arete, se maquilla, no se maquilla. Nuestra esencia es amar a la gente. Y se lo digo porque más de uno te va a decir: tú vas a esa iglesia. La iglesia es como mundana porque tienen luces. Esa iglesia no son humildes porque tienen aire. O sea, la iglesia humilde es donde usted va. Ahí son como vanidosos. ¿Por qué? Porque toda la gente ahí siempre está como facho. Y entonces, ¿cómo nos quieren ver? Llena de harapos y mal vestidos. Miren cómo es el evangélico. Si yo ando en una camioneta, el pastor se roba los diezmos. Y si ando a pie, mira que ni para tener un carro tiene. Entonces yo decidí algo, hermano. Yo decidí ser feliz. Con que mi esposa me diga que me veo guapo es suficiente. Es imposible agradar a Dios viviendo bajo la ley, porque la esencia de la ley es el juicio. Yo se lo digo con amor y respeto. Yo no soy barbero, no soy sastre, no soy peluquero, no soy preparador físico para ver quién está gordo, quién está flaco. Si usted se siente bien flaco, sea feliz flaco. Si usted quiere estar en unas libritas pesadas, sea feliz con sus libritas pesadas. La esencia de la ley es el juicio. ¿Podemos pasar por favor un poquito más? Bajo la ley el hombre recibe lo que se gana o se merece. Bajo la gracia se libra el hombre de lo que se merece.
y se le da la riqueza más allá de toda descripción. Y ahí tiene la cita para que usted lo lea en casa. La ley no se puede mezclar con la gracia, o una o otra. Y me gustaría terminar con esa cita, Romanos 11:6. Si cuando salga acá en esta noche salga con una decisión: ¿usted va a ser un cristiano que va a vivir bajo gracia y amor de Dios? ¿O usted va a ser un cristiano que va a vivir bajo la ley? No se puede mezclar. No puede ser un poquito de aquí y un poquito de allá. O vive bajo el fundamento de la gracia y el amor de Dios y entiende lo que Jesús dijo. Jesús dijo: les voy a dar un nuevo mandamiento. Y es que se amen. Me molesta escuchar gente evangélica, cuando alguien está haciendo algo que no le parece, en su mente religiosa no le cabe juzgarlo. ¿Sabe que los enemigos más grandes de las iglesias no son los que son los no creyentes? ¿Sabe que el enemigo más grande de la iglesia son aquellos que se dicen ser llamados cristianos? Es triste eso. No sé, es triste que si ven a ti al servirle a Dios, es que no me parece siervo. Tú vas en zapatillas y así en la iglesia y con gorra, ¿eso qué es? Y te subes al altar con gorra, eso no es de Dios, siervo. Pero no miran lo que Dios está haciendo en él. Qué triste es eso. Qué triste es que la apariencia tenga más fundamento que la esencia. Y como iglesia aprendimos a vivir con apariencia. Por eso aprendimos a caminar diferente, a hablar diferente, a vestirnos diferente, pero no a manifestar el amor de Dios. Y no sé si usted, pero hermano, la filosofía de la religiosidad y el legalismo es la hipocresía. ¿Sabes por qué es hipocresía? Porque el religioso aparenta ser algo que en su corazón no lo es. Y yo prefiero estar rodeado de gente imperfecta pero auténtica. Yo quiero ser un pastor auténtico imperfecto, o imperfecto auténtico. Si por gracia, ya no es por obra. Mira que está a tu lado, dile: si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y te dice otra, ¿no? Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Queremos ser las manos y los pies de Jesús. Cada vez que vayas a hacer algo, piensa en qué haría Jesús. Termino con eso. Un día el Señor está escribiendo ahí algo en la tierra, en la arena. De repente viene una gente con un bullicio y piedra en la mano, y traen una mujer desnuda. Se la tiran a Jesús ahí. Y entre los 613 mandamientos de la ley enseña que la mujer que es adúltera debe morir. ¿Qué dice la ley? Tiene que morir. Y dice la palabra que literalmente Jesús ni siquiera levantó la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque lo más incómodo para una mujer es que otro hombre la vea desnuda. Y Jesús ni siquiera se atrevió a levantar sus ojos ni a mirar a la cara para no hacerla sentir con vergüenza. Entonces cuando vienen esos hombres con ganas y con sed, disciplina, juicio, muerte, Jesús les dice algo: está bien. Quien de ustedes esté libre de pecado. En pocas palabras, quien de ustedes esté cumpliendo los 613 mandamientos de la ley, tire la primera piedra. Y entonces uno de ellos se acordó que había desayunado chicharrón. No, yo me voy. Otro se acordó que había almorzado camarones al ajillo. No, yo no puedo. Otro se acordó que el vecino que tiene 60 años llegó delante de él y él no le hizo la señal de respeto. Se enseñaba que cuando un adulto o un anciano llegaba delante de un joven o de una persona de menor edad, tenía que hacer esto.
Y se acordó que no lo hizo. Yo tampoco. Lo que Jesús dijo es: quien de ustedes esté cumpliendo los 613 mandamientos, tire la primera piedra. No hubo ni uno solo. Y entonces Jesús le dice: mujer, ni yo te condeno, solamente te voy a vestir con mi gracia, pero te voy a dar un consejo: vete y no peques más. Jesús primero la amó, y después que la amó, entonces le dio un consejo. Nosotros primero queremos darle un consejo a la gente que cambie, y si cambia, la amamos. Puede colocar sobre sus pies, por favor.